Así que, Abril, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien, gracias por invitarme. Les digo que es un gusto ya conocerlos, porque nunca se dejan ver en sus publicaciones, pero ya al fin yo sé que esta nueva sección que tienen de entrevistas, pues la van a hacer súper bien. Tienen gente por entrevistar muy interesante, entonces yo le veo mucho potencial a esto. Bueno, muchas gracias por tantas flores. También muchas gracias de nuevo por tu presencia aquí. Y bueno, para comenzar, no sé si nos pudieras dar una introducción, una presentación de quién eres tú, quién es Abril Vera, para que nuestra audiencia pueda conocerte. También, pues, cuál es tu relación con la psicología y cómo surgió tu interés por esta. Ok, pues me llamo Abril Vera, como ya dijo Ernesto. Estudio psicología en FES Iztacala de la UNAM. Y pues, o sea, mis intereses van más enfocados a la parte de investigación y pues últimamente me he adentrado a la parte clínica. Y todo esto pues desde un enfoque conductual y también interconductual. Y pues, o sea, retomando mi interés que tengo por todo esto de la investigación, pues he aprovechado para asistir a congresos de carácter nacional e internacional y pues ya sean presenciales o en línea por esto de la pandemia. Y pues también participo en actividades extracurriculares, como en el laboratorio del doctor Claudio Carpio, y participo principalmente en la línea de investigación del doctor Edgar Chávez, de autorregulación y comportamiento y desarrollo psicológico. Y pues, ¿cómo nace mi interés por la psicología? Em, pues principalmente es por una familiar que también es psicóloga, nada más que ella es humanista. Entonces, desde ahí empieza todo mi gusto por saber de qué se trata todo esto del comportamiento. Obviamente al principio pues yo tenía otra idea de lo que era la psicología, ¿no? Pero con el paso del tiempo pues me di cuenta de que no estudiamos la mente, el alma y todo esto, ¿no? Excelente, Abril. Pues es muy importante para nosotros conocer un poco más de ti y cómo surgió este interés. Ahora, cuéntanos un poco acerca de qué es lo que más te gusta de la psicología y qué es lo que menos te gusta de ella. Ay, pues lo que más me gusta yo creo que es que tiene muchos ámbitos donde se puede aplicar, ¿no? O sea, que puede ser desde la clínica, desde la educativa, educación especial, la parte social, de investigación, que no es tan conocida, organizacional, ustedes saben, ¿no? Hay un gran campo laboral. Em, y pues yo como estoy más encaminada a la parte de investigación, pues me gusta toda esta parte de estar leyendo y leyendo y hacer investigación y que se generen más y más preguntas por resolver, ¿no? Y también esto genera más discusiones con otros profesionales, que los colegas una vez, bueno, a veces no están de acuerdo y a veces sí, y ahí es como que estar investigando, investigando y leyendo. Y también es mucho de ejercicio conceptual, ¿no? Es siempre también estar actualizándose. Y pues esto todo, o sea, tiene un impacto social, ¿no? O sea, si tú haces investigación de manera efectiva, pues este impacto que vas a tener a nivel social, pues, o sea, va a ser lo más ético posible. Tú puedes aplicar técnicas que sabes que funcionan, que ustedes saben, o sea, que no nos vamos con charlatanerías y demás. Eso es lo que me gusta. Y lo que menos me gusta es, yo creo que este conflicto continuo que tenemos con otros enfoques teóricos, de que siempre va a haber el conductista que se pelea con el psicoanalista y el humanista que se pelea con el cognitivo conductual y el interconductista con el humanista y así, ¿no? Entonces, no digo que esté mal que no tengamos pues la teoría en común, pero lo que no me gusta es que no hay una disposición a juntarnos para definir un objeto de estudio, ¿no? Y así buscar una solución en conjunto para que todo esto que estamos haciendo, toda la investigación que estamos haciendo, pues tenga una aplicación válida, ¿no? Y también dar servicios de calidad. Y también lo que no me gusta es que muchas veces nos dejamos llevar por lo que se dice de boca en boca, ¿no? De que normalmente no leemos a los autores principales, no leemos a Skinner, no leemos a Freud, no leemos a Carl Rogers, ¿no?
leemos fulanito que escribió sobre el libro de Carl Rogers. Y es una interpretación totalmente distinta. Entonces, yo creo que eso es uno de los problemas y es una de las cosas que más, que más me molestan de lo que es la psicología. Relacionado a esto, y con que justo hablan de, no, pues, tú humanista, yo conductista, el psicoanalista, sobre todo aportas, no estamos equivocados, solo somos diferentes. Y retomando una charla personal que tuvimos ya hace bastante tiempo, y justo mencionabas que tenías familiares humanistas, te queríamos preguntar, y esperamos no ser intrusivos en tu vida familiar, pero el hecho de que tú hayas estudiado psicología y que tuvieras parientes que también estudiaron psicología, pero obviamente en todo lo que es el cuerpo teórico, conceptual, metodológico y aplicado sean totalmente diferentes, ¿les ha traído problemas de interacción? ¿Hablan de psicología en la familia y de haber algún tipo de conflictos? ¿Los han solucionado o cómo se solucionan o de plano prefieren evitarlos? ¿Cómo es eso? Creo que psicología, vaya, es una de las carreras más estudiadas en México, así que creo que nos podemos enfrentar a ese tipo de situación. Pues mira, yo con mi familiar, o sea, ella es humanista. Se enfoca mucho en la parte de Carl Rogers y también en esto que se llama psicología transpersonal, me parece, o algo así. Y yo cuando empecé a estudiar psicología, pues tenía esa idea, ¿no? De, pues de eso se trata psicología, de ser buena persona y ser empático y demás, ¿no? Pero gracias a esta familiar que tengo, o sea, no se me olvida que gracias a ella nació mi interés por la psicología, independientemente del enfoque teórico que ahora maneje. Entonces, desde que yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy más interesada por la parte conductual, ella realmente lo aceptó, o sea, dijo, pues está bien, y de hecho luego tenemos pláticas así de que le digo, ¿qué crees? Estoy trabajando en la línea de investigación de autorregulación y ella me dice, pues platícame de qué se trata y así, ¿no? Eso es lo bueno, de que está abierta a escuchar y a aprender y demás, ¿no? Pero pues yo tampoco puedo hacer, pues cambiarla de opinión, de que, ¿sabes qué? Hazte conductista. Pues no. Pero pues les digo, yo siempre recuerdo que gracias a ella, pues nació este interés y sin ella, pues yo no estaría aquí ahorita, ¿no? Súper bien. Y partiendo de esa pregunta, entonces, ¿cuál consideras que es el objeto de estudio de la psicología? Pues, como se habrán dado cuenta, tengo una definición de psicología más apegada al interconductismo, ¿no? Entonces yo diría que es, pues, esta parte de la interconducta, la relación que existe entre un organismo con su objeto y cómo otros factores van a influir. Y también pues hay que tomar la parte de la evolución, la historia, el aprendizaje y demás. Entonces yo te diría que la interconducta. Ya que nos has hablado un poco de tus congresos, de que te has acercado a la línea interconductual, bueno, hace muy poco pudimos ver tu participación como ponente en el primer encuentro de proyectos de investigación en psicología, desde luego por Iztacala. Y bueno, volviendo un poco a tu participación, queríamos preguntarte concretamente, ¿qué es el autocontrol desde la psicología interconductual? Ok. Pues yo sé que muchos de ustedes no pudieron ver el congreso, entonces les voy a dar un poquito de contexto de lo que trata esta línea, ¿no? Esta línea es la que trabajo con el doctor Edgar. Y pues nosotros nos enfocamos principalmente en la pregunta común que hay en psicología. ¿Somos los seres humanos capaces de controlar nuestra propia conducta? Y pues si nos vamos a definiciones tradicionales, pues vamos a decir que son capacidades que tiene una persona para que dirija sus propias acciones y se cumpla pues una meta, ¿no? Que ya ha sido establecida. Y pues ya en la parte de la psicología, pues se han desarrollado diversos enfoques, formulaciones teóricas, ¿no? Tenemos la cognitiva, la neuropsicológica y la conductual, ¿no? Por parte de la cognitiva, pues podemos resaltar los estudios realizados por Vygotsky, que decía que pues la autorregulación iba a ser un proceso de un lenguaje interiorizado, es decir, que iba de la parte interpsíquica, de la actividad
del individuo en un carácter social y cómo ésta pasaba a una actividad intrapsíquica. Es decir, que todos estos símbolos, habilidades se interiorizaban en el individuo. Entonces, pues esta formulación supone que los fenómenos superiores como el pensamiento, pues van a ser dirigidos principalmente por una autoconciencia para que se resuelvan problemas, ¿no? Luego, por la parte de la neuropsicología, resaltamos el trabajo de Luria respecto a la teoría de la función ejecutiva, donde dice que pues la autorregulación va a ser esta capacidad mental para que se formulen pues objetivos y cómo se planifican para poder lograrlos de manera efectiva. Ajá. Y pues esto se basa en esto de los procesos cerebrales, en la corteza prefrontal, lóbulos frontales y demás. Que todo esto se debe al proceso cerebral. Y pues ya por último, el enfoque conductual, pues tiene una visión un poquito más mecanicista, ¿no? En la que dice que el organismo va a ser un ser activo y reactivo a los estímulos del ambiente. Es decir, la autorregulación va a ser una conducta operante. Entonces, Skinner identificaba dos tipos de respuestas, las controladas y las controladoras. Entonces, se podría decir que los humanos vamos a poder emitir respuestas acorde a la consecución de efectos en relación con nuestro ambiente, ¿no? Y bueno, ya retomando todas estas formulaciones, pues el interconductismo dice, ¿sabes qué? No podemos basar a la autorregulación en una respuesta que tenga que ver con entidades internas. No podemos decir que hay algo dentro de nosotros que controla nuestra conducta o también que el cerebro va a determinar nuestro comportamiento, ¿no? O sea, no. Sí influye la parte cerebral, pero no va a ser determinista. Y entonces, lo que hace el interconductismo es que toma en consideración factores situacionales, es decir, la situación en la que se encuentra el individuo, los factores organísmicos y también históricos. Entonces, pues la autorregulación desde el interconductismo sería que el mismo individuo va a ser quien delimite la interacción que va a tener con su ambiente, ¿no? Que va a delimitar pues los criterios, las propiedades y cómo se va a ajustar a estos estímulos y factores, ¿no? Por lo tanto, pues el interconductismo dice, el organismo no solamente va a ser reactivo, es decir, que va a generar efectos sobre el ambiente y tampoco va a ser reaccional, o sea, no va a ser solamente ajeno al ambiente, sino que el organismo también va a ser capaz de generar su propio ambiente, ¿no? Y ahora, un tema con el que hablaba con Ernesto acerca del prefijo auto, es que sabemos, en la línea de investigación sabemos que la controversia que puede traer utilizar este prefijo, ¿no? Porque sabemos que en psicología, pues con el lenguaje técnico, este prefijo se ha utilizado para estudiar temas como el autocontrol, la autorregulación, autodiscriminación, autoinstrucción, autoestima incluso, ¿no? Y pues nosotros realmente no queremos enfocar esta parte de la autorregulación a una conducta operante. Como les digo, queremos enfocarlo a la parte de un episodio interactivo en la que el individuo es el que delimita todos estos factores con los que se va a relacionar, ¿no? Entonces, también esto nos permite proponer un entendimiento más global de casos de la conducta individual. Y pues sí, otra vez sabemos que es complejo, de hecho lo seguimos trabajando, es un trabajo difícil respecto a ejercicios conceptuales, pero pues de hecho en el grupo se está trabajando con un artículo y pues ya cuando salga se los compartiré para que muestren, bueno, para mostrarles un poquito más de detalle al respecto. Pues muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, tanto en esta pregunta como en preguntas anteriores, has mencionado que tú te inclinas por el interconductismo. ¿Nos podrías decir cuáles son sus principales aportaciones y también tú por qué elegiste
esta línea del interconductismo? Ok. Les voy a dar un poquito de contexto de por qué elegí interconductismo. Creo que vale la pena saberlo. Yo cuando entré a la carrera dije, o sea, mi interés creció desde mi familiar, pero también cuando acudí a una conferencia de marketing digital. Y se trataba del típico véndele a la mente, ¿no? Y yo dije, wow, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a vender a la mente eso? O sea, yo tengo que estudiar psicología, yo quiero eso. De hecho, mi interés principal era conjuntar esta parte de psicología con marketing. Y ya entro a la UNAM y yo decía, no, pues la psicología tiene que ver con la mente y las neuronas y Freud, ¿no? Y me acuerdo mucho, esta es anécdota, de mi primer día de clases, que tuve clase con un profe que es conductista y nos dejó la típica tarea, ¿no? Que pregúntenle a sus amigos, a sus familiares, ¿qué es la psicología? Y ya saben, la típica respuesta. La psicología es el estudio del alma, de la mente, ¿no? Y llegamos a la clase y pues todos súper seguros, ¿no? Sí, la psicología es el estudio de la mente, que no sé qué. Y el profe se quedaba así, seriecito, no reforzaba nuestra conducta. Y nos quedamos así como pasmados de cómo que no es. Si en los libros incluso lo dice. Hay muchos libros que te dicen la psicología es el estudio del alma. Y ahí yo me empecé a sacar mucho de onda, la verdad. Y pues afortunadamente en mi primer semestre tuve una unidad de conductismo e interconductismo. Y pues yo nunca había escuchado de quién era Skinner, quién era Cantor, quién era Watson, ni idea quiénes eran. Pero uno de los primeros artículos que nos dejaron leer fue el de ¿Qué es conducta? De Steve Frickson. Y ahí todo empezó a tener sentido. Dije, ahora sé por qué no estudiamos el alma, por qué no estudiamos la mente, ¿no? Y pues ya, la cosa es que muchos profesores en Iztacala te dicen, no te cases con una sola teoría. Y yo dije, bueno, lo voy a tomar porque soy estudiante de primer semestre, pues puedo como que darme la oportunidad de seguir aprendiendo de los demás enfoques, ¿no? Pero yo ya estaba súper convencida del conductismo. Seguimos con la parte de Freud, le veo fallas lógicas, yo dije como que la libido, yo no le veo sentido a esto. También me voy a la parte de lo existencial humanista. Mi familiar me presta libros de Carl Rogers, el de El proceso de convertirse en persona. Y igual, muy bonita su filosofía, la verdad, pero yo le veía fallas lógicas a su metodología, a su filosofía incluso, ¿no? También luego entro a un seminario de investigación cualitativa basada en existencial humanista y lo mismo, dije, no, o sea, yo no le veo sentido, no le veo lógica. Y después me di la oportunidad con el cognoscitivismo, leí un poquito a Ellis, a Beck y lo mismo. No, fallas lógicas. Y después el doctor Edgar, con el que trabajo actualmente, me invita a un seminario de interconductismo. Y ahí dije, no, sí, esto sí tiene objetividad. Yo sé que es una metateoría, pero este aspecto de que estudia la interconducta y que también toma en cuenta factores organísmicos, la historia, la situación en la que está, dije, no, pues sí le veo más lógica a esta parte. Seguí leyendo más autores de este enfoque, sus metodologías que aún se van desarrollando, y pues dije, no, me quedo aquí en el interconductismo. Y pues yo creo que, o sea, soy más afín a este enfoque por la objetividad que maneja, porque no cae en mentalismos. No decimos que hay entidades internas que controlan nuestra conducta y tampoco decimos que el cerebro lo hace, ¿no? Y tampoco se enfoca nada más en la parte de estímulos y respuestas. Y como les digo, toma en consideración muchos más factores, incluyendo el lenguaje
Y pues estoy de acuerdo con otros colegas que dicen que pues el interconductismo aporta más detalle a cómo estudiar el comportamiento. Y ya sería eso. Justo como nos comentas ahorita acerca de las creencias que a veces se tienen alrededor de la psicología, regularmente se piensa que ser interconductista es sinónimo de ser ribesiano, pero se sabe que hay dos interconductismos, como el de la doctora Mares o de la doctora Campuzano. La pregunta aquí es, ¿tú a qué interconductismo eres más afín y por qué? Bueno, lo mismo, todavía soy estudiante, yo sigo aprendiendo, entonces no me puedo enfocar ahorita en, sí, yo soy 100% interconductista ribesiana, ¿no? Pero te podría decir que algo que valoro mucho del interconductismo es que dentro de este enfoque sí hay sugerencias de que, ¿sabes qué? No estudies así la conducta afectiva, mejor estudiala así, como una dimensión, como diría el doctor Claudio, ¿no? Pero lo que valoro mucho es que hay una congruencia en lo que se estudia y cómo se estudia. Entonces yo diría que todavía no te puedo decir a qué interconductismo soy más afín. Y esta parte de lo primero que piensas cuando dices interconductismo es Emilio Ribes. Y yo creo que está bastante bien, porque el doctor ha hecho muchas aportaciones a la psicología, principalmente con su taxonomía, que es muy difícil de comprender, pero tampoco hay que cerrarnos a un autor. No hay que decir, ¿sabes qué? El interconductismo es Emilio Ribes y es muy difícil de estudiar, entonces no lo estudies mejor. Hay muchos más autores que afortunadamente están en México y pues está la doctora Mares, con la parte con su línea de investigación en educación. También está el doctor Claudio Carpio y la doctora Virginia Pacheco, que ellos siempre tienen una gran disposición a enseñarle a sus alumnos. Y pues ellos se enfocan en la parte del estudio de la dimensión afectiva y efectiva, instrucciones, comportamiento creativo, y también en el ámbito de la salud, me parece, también en educación y organizacional, parece. Tienen ahí varias. También está el doctor Julio Varela, que tiene textos muy dinámicos para comprender el interconductismo. También, pues, revisa los libros académicos. También está la doctora Rodríguez Campuzano, a quien no tengo el gusto de conocer, pero pues sé que trabaja con la parte de análisis contingencial y en la parte clínica, me parece, ¿no? Y pues, o sea, les digo, o sea, yo creo que valdría la pena, si estás interesado en conocer lo que es psicología científica, que busques profesionales que pues se dediquen a hacer investigación en esta parte, ¿no? Y afortunadamente les digo, en México hay bastantes y tienen un gran impacto a nivel científico. Ya que has hablado un poquito de tu trabajo en líneas de investigación, y qué bueno que mencionas al doctor Julio Varela, a quien, por cierto, abiertamente recomiendo su libro de conceptos básicos del interconductismo, es bastante bueno. Y ya que hablamos de mitos, ya no solo de la psicología, ahora vamos a hablar de lleno de la psicología interconductual. Muchas veces se piensa que la psicología interconductual aún está en pañales en lo que se refiere a tecnología aplicada, sea el campo clínico, organizacional, de educación especial, el que sea. Y creo que este prejuicio ha sido todavía más alimentado con declaraciones como justo la del doctor Julio Varela al decir que el interconductismo carece de una metodología experimental propia y por ende dicen que tiene problemas con la aplicación tecnológica. Entonces aquí simplemente te queríamos preguntar, ¿cuáles son las principales aplicaciones tecnológicas que tiene la psicología interconductual? Si siguen en desarrollo, si aún tiene límites aplicables, cuáles son sus objetivos, pero en general esa podría ser la pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones tecnológicas del interconductismo? Pues mira, sí, el interconductismo todavía está en pañales. Se va desarrollando, todavía no tiene una metodología al 100 y esto sí se vuelve una limitante, ¿no? Pero pues hay que ser honestos, para eso se hace investigación y la investigación no se hace de un día para otro.
Pero lo que sí tiene el interconductismo es que tiene bien delimitado qué es lo que estudia y cómo lo estudia. O sea, basándose en un modelo, ¿no? Entonces, yo considero, tengo fe en que poco a poco se va a ir desarrollando este tipo de avance aplicado, ¿no? Y pues como les decía anteriormente, la doctora Rodríguez Campuzano trabaja con el análisis contingencial. Yo lo conozco desde, o sea, lo he trabajado desde el ámbito clínico, no desde el ámbito organizacional, pero pues por ahí va, ¿no? O sea, el análisis contingencial es un sistema y una metodología. Entonces, al menos desde el ámbito clínico, yo creo que tiene un gran alcance analítico porque toma en cuenta morfologías de la conducta de un individuo y la de otros, factores situacionales, qué efectos tienen en el individuo, si esto corresponde con lo otro, o sea, también toma en cuenta la parte ejemplar, lo de la cultura, lo que se le ha enseñado al individuo. Entonces yo creo que sí, o sea, tiene un gran alcance analítico, pero como les digo, la desventaja es que pues apenas va en proceso y todavía no hay suficiente tecnología. Y de hecho es algo que yo comentaba en el grupo de investigación, ¿no? De que en clínica, pues como todavía no hay suficiente tecnología, seguimos recurriendo a las técnicas cognitivo-conductuales. Entonces, pues sí, esa es una limitante, hay que seguirlo trabajando, pero tampoco lo veo imposible. Bueno, ahora regresando un poco a lo que hablábamos de la taxonomía de Rives, es bien sabido que su libro Teoría de la Conducta puede causar terror a muchos que se están iniciando en este tema. Si pudieras dar una recomendación para iniciar y comprender la taxonomía, ¿cuál sería? Ay, teoría de la conducta es difícil por cómo está escrita, ¿no? Y si no has leído antes esos términos, no le vas a entender. Entonces yo lo que recomendaría primero es que conozcas a Cantor, que conozcas su modelo de campo, cómo ve esta parte de también los ámbitos. Yo les recomiendo un montón este libro. Espera. Este, de la ciencia de la psicología, es muy, muy, muy didáctico. Tiene ejemplos muy buenos. Y también el libro del doctor Julio Varela de Principios Básicos del Interconductismo ayuda bastante. Y ya pues ahí te vas a dar una idea de qué es el modelo de campo, las funciones estímulo-respuesta, objetos de estímulo y demás, ¿no? Y yo no te diría, luego vete a leer teoría de la conducta. Lo que yo te aconsejaría es que veas videos. Afortunadamente hay muy buen material en internet sobre los niveles de la taxonomía. Infrahumano tiene videos muy buenos sobre eso, donde ejemplifica que el nivel contextual, suplementario, el selector, que el sustitutivo referencial y el no referencial y demás, ¿no? Ya que viste los videos, ya tienes una idea de lo que se va a tratar la taxonomía. Y yo creo que eso va a ser un poquito más digerible el libro, pero no al 100%. Entonces yo no te recomendaría que lo leyeras solo. O sea, que te acerques a alguien que sí sabe de qué trata. Y pues sí, con mucha disposición, paciencia, yo creo que lo lograrías. Muchas gracias por tus recomendaciones, Abril. Y hablando un poco sobre los prejuicios, hay un prejuicio marcado sobre la experimentación animal, que es una pérdida de tiempo, que aporta poco a la psicología. En tu experiencia, cuéntanos, ¿cómo aporta esta práctica experimental a la formación profesional de la psicología o del psicólogo mismo? Mira, en el ámbito académico, cuando estamos estudiando la licenciatura, yo creo que sí es necesario conocer esta parte experimental con ratas o con pichones, ¿no? Yo sí tuve esta práctica en mi primer semestre e hicimos el típico experimento de que la ratita palanquee y le cambiamos el programa de reforzamiento y así, ¿no? Y a mí realmente eso me ayudó bastante porque pues supe en qué se aplicaba el término teórico.
O sea, yo en teoría veía qué era programa de reforzamiento, que qué era moldeamiento por aproximaciones sucesivas, tasas de respuesta y demás, pero ya aplicarlo con una rata ya es distinto. Ya sabes cómo le puedes variar, qué le puedes cambiar y qué pasa si le cambias esto y así, ¿no? Pero ya a un nivel más profesional y de investigación, yo no diría que no aporta pues sí, la psicología experimental con animales, porque yo creo que a partir de estos resultados que tenemos con los animales, pues se crean los principios teóricos, ¿no? Y con esto, pues se pueden ir planteando las metodologías y las técnicas e irlo, pues, extrapolando ya a conducta humana y demás, ¿no? Y yo sé que hay una gran polémica principalmente por la parte ética. De cómo vas a utilizar animales, que no sé qué. Sí, o sea, al menos en la parte interconductual, conductual, yo no he visto que maltraten a los animales. Creo que los cuidan bastante bien. Y pues sí, o sea, también una de las ventajas que tiene trabajar con ratas es que tenemos un control más centrado en las variables que queremos estudiar, ¿no? Que no nos tenemos que preocupar por la cultura o por la historia del organismo. Entonces les digo, esto no necesariamente tiene que aplicarse 100% a la conducta humana, porque nosotros somos, pues, seres sociales y no nos podemos comparar al 100% con un animal. Entonces, pues, yo diría eso. De hecho, solo como dato random, no sé si vieron ese, estuvo muy de moda en su momento, el video de Salva a Ralph, Save Ralph, el conejo que supuestamente era muy dañado. Recuerdo que salieron muchos científicos de diferentes áreas, obviamente, y decir, perdóname, pero quien hizo ese video no tiene ni idea de cómo tratamos a un animal en un laboratorio, porque aun si lo hiciéramos, sesga totalmente lo que quisiéramos hacer o descubrir. Bueno, um, aprovechando que tu alma mater es la UNAM y sobre todo Iztacala, es bien sabido que esta, vaya, ha sido considerada por mucho tiempo como la cuna de la psicología conductual, ahora interconductual. Pero no hace muchos años, me parece por eso de 2019, 2018, causó mucha polémica por una reestructuración curricular que muchas personas vieron como una regresión, como algo que no se debía hacer, y vaya, lo consideraron como un peligro para la formación profesional en psicología. La pregunta concretamente es, ¿qué pasó? ¿Nos cuentas el chisme? Pues yo realmente no sé qué pasó. No sé por qué lo cambiaron. Pues porque yo todavía no entraba a la universidad cuando pasó, porque eso fue hace como 4 o 5 años. Pero lo que sí sé es que efectivamente era un plan curricular 100% conductista, que había sido desarrollado por el doctor Emilio, y pues que todos sus egresados salían con un gran conocimiento y competencia en la parte de análisis de la conducta, ¿no? Y lo sé porque con los doctores con los que trabajo actualmente, pues son egresados de ese plan de estudios. Y mis respetos en serio con todo lo que saben, en serio. Y pues les digo, ahorita ya es un plan totalmente nuevo. Son 4 años. En los primeros 2, pues nos enseñan 6 enfoques teóricos distintos. 6. En realidad son como 7, porque al menos a mí me tocó así. En primero y en tercer semestre me tocó que me enseñaran conductismo, cognoscitivismo, interconductismo y sociocultural. Esos 4 en primero y en tercero. Aviéntate la teoría, la metodología, en esos 4 en tan poquito tiempo. Y luego en segundo y en cuarto me tocó que me enseñaran psicoanálisis, existencial humanista y una que se llama complejidad. Entonces, pues ya que conoces esta parte metodológica, teórica de los enfoques teóricos, ay, sonó redundante, ya en los siguientes 2 años, pues tú eliges tus prácticas en 6 distintos ámbitos. Puede ser clínica, educación, educación especial, social, organizacional e investigación.
Entonces tú puedes mezclarlos con cualquier enfoque teórico, por ejemplo. Yo el semestre pasado pues tomé clínica desde interconductismo e investigación desde interconductismo, pero tú también puedes elegir, no sé, clínica desde psicoanálisis. Y así, educación especial desde cognitivo-conductual. Y así, entonces tú le vas pues variando. Ok, ok, antes de ir con otra pregunta, porque creo que va ahí mismo. A mero criterio personal y quizás sin esperar una respuesta que daría algún especialista en diseño curricular, ¿cuáles crees que sean las consecuencias de esta reestructuración? Porque verdaderamente ahora recuerdo que conductólogo una vez dijo, ¿de qué quieres tu helado? ¿De autorrealización? ¿De programa de reforzamiento? ¿De desligamiento funcional? ¿O de Edipo no resuelto? Um, ¿Cuáles consideras, insisto, sin comprometerte a dar una respuesta o como que la llave mágica y cambiar las cosas, cuál crees que sea la consecuencia más grande de lo que acaba de pasar en Iztacala? Pues mira, creo que como conocemos de todos los cereales, que muchas veces podemos caer en la parte ecléctica. Ay, ¿sabes qué? Me dan ganas de mezclar psicoanálisis con conductismo, cuando realmente no se puede porque su filosofía no encaja, ¿no? Entonces yo creo que es la principal, pues, la principal desventaja. Em, Eso sí, creo que te da mucho contexto de qué está pasando con la psicología, de todos los enfoques teóricos que hay y que sí y que no, pero eso también depende del alumno, de si genera todo este criterio, de todo este juicio a por qué el conductismo estudia la conducta y por qué el psicoanálisis la conciencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que es eso, ese es el riesgo, la parte ecléctica, em, y así. O sea, si quieres conocer más sobre conductismo, interconductismo, pues ahora sí que te tienes que acercar de manera extracurricular a los investigadores, a los profesores, para poder formarte tú mismo, porque la escuela no lo va a hacer. Bueno, ya hablando un poco de la triste situación que atraviesa la psicología, pues específicamente en las universidades de nuestro país, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere estudiar psicología? Em, yo creo que primero conozca el contexto de lo que es la psicología. O sea, que sepa si los enfoques, todos los enfoques teóricos que hay, pero que genere este criterio en el que dude de por qué se estudia esto y por qué no mejor se estudia así, ¿no? Y que no se deje llevar por lo que dice el otro, porque luego tenemos un tipo de críticas y otros otro tipo de críticas. Entonces, que se genere el propio juicio, también que se ponga a leer em, de conductismo, em, artículos también como el concepto de lo mental de Ryle, es muy bueno para comprender por qué se estudia la conducta, y también el de qué es conducta de Frixa, ayuda bastante. Y pues, ¿por qué no? También un libro introductorio de psicología, para conocer pues quién es Skinner y quién es Freud y por qué no encajan sus enfoques teóricos y demás, ¿no? Y pues nosotros no podemos obligar a nadie a que sean conductistas e interconductistas, pero pues ya cada quien lo decidirá, ¿no? Siguiendo por esta misma línea de la psicología, a criterio personal o profesional, ¿por qué crees que la psicología conductual tiene tan mala? Ay, se me trabó tantito. No pasa nada. Te comentaba que a criterio personal o profesional, ¿por qué consideras que la psicología conductual tiene tan mala reputación? Yo creo que principalmente porque en la carrera no se lee sobre conductismo, no se lee a Skinner, no se lee Cantor, no se lee Watson.
¿no? Entonces, cuando alguien llega y lo lee, dice, oye, ¿qué es esto? Esto no es psicología, no es la psicología que me prometieron. Porque uno entra a la carrera con la idea de que, ay, psicología, soy un ser de luz y de amor y demás, ¿no? Entonces, pues te topas con un libro que te habla sobre programas de reforzamiento, contingencias y demás, y dices, oye, ¿qué es esto, no? O sea, esto no es psicología. Pero sí lo es. y, y pues yo digo que también se debe a la parte de los mitos, ¿no? Es que los conductistas, tratan a la gente como robots y nos quieren comparar como ratas. Y los conductistas no tienen sentimientos, ¿eh? Es el típico mito. Entonces, estos mitos pues vienen de gente que realmente no ha leído Skinner. Skinner sí trata esta parte de las emociones, Cantor también, la parte de la imaginación, y también siempre va a llegar alguien que te diga, oye, ¿y los sueños cómo los explicas? ¿Acaso tú no sueñas? Hay gente, investigadores interconductistas, conductistas, que se han dedicado a explicar lo que son los sueños, ¿no? Entonces, yo creo que es principalmente falta de información, falta de interés por conocer esta psicología. Antes de que Adri y Jazz vayan cerrando, me parece que por ahí tienen una que otra cosa planeada. Y relacionada a la pregunta anterior, y ahora hablando de universitarias, universitarios, ¿qué libro les recomendarías? O ya ni un libro, cualquier texto les recomendarías, justamente para acercarse a otro tipo de psicología, pero, ¿cómo decirlo? Quizá muchas personas, como aquellas que estudian justamente en Iztacala, la Veracruzana, Baja California, Sonora, la de Guadalajara, se puede decir que está en una especie de privilegio porque podemos decir que hay bastante gente metida en el conductismo, en el interconductismo. Solo que para bien o para mal, yo diría que más para mal, no es el caso de muchas de las universidades de México. Y al contrario, justo se dejan llevar por todos estos mitos, creencias. Y en ese contexto, quizá, ¿qué le recomendarías hacer a un estudiante o qué le recomendarías leer para que pueda acercarse al conductismo, al interconductismo, pero ojo, sin tener posiblemente apoyo de ningún docente? Posiblemente se las vea solo porque el contexto no le favorece. No es algo que yo recomiende, no lo hagan solitos, porque no es fácil entender el conductismo ni el interconductismo. Lo que yo recomendaría es, si estás interesado en hacer psicología científica, pues seguramente ya conoces a los autores principales, ¿no? Que Skinner, a Watson, a Pavlov, que es lo básico, lo básico. Y no te digo, aviéntate un libro de Pavlov, ¿no? Aviéntate un libro de Skinner luego. Yo creo que podemos empezar con este artículo que yo les decía de qué es conducta y también el concepto de lo mental, ¿no? Ya después, si quieres, aviéntate conducta de los organismos de Skinner, ciencia de la psicología de Cantor, y como te digo, no te recomiendo hacerlo solo. Entonces, lo que puedes hacer es, en todas las páginas de internet de las universidades hay un apartado que dice investigación. Ahí dale clic y te van a salir los grupos de investigación que hay en psicología. Contáctalos y pues únete a seminarios. Y si no hay en tu escuela conductismo, pues yo te invito a que contactes a los autores de los artículos. O sea, no sé, si te está llamando la atención conducta creativa, en el artículo ahí viene abajito el correo de los autores. Puedes contactar al doctor Claudio, independientemente de si tú eres de una escuela, no sé, de la escuela, no sé, de la Ibero, que son humanistas, y tú quieres ser conductista, pues yo sé que puedes contactar al doctor Claudio y él te va a ayudar. E incluso te puede, pues, acercar a sus seminarios y, y ¿por qué no? Pues hacer trabajo, pues, entre todos, ahora sí. Bueno, ya para ir concluyendo, únicamente te quisiéramos preguntar o que nos comentaras algún
¿Alguna idea final con la cual cerrar esta entrevista? Espérame. Es que tengo aquí unos problemillas. Ya, ¿me repites, porfa? Así que si nos puedes hacer algún comentario final, una idea final para poder cerrar con esta entrevista. Pues nada, gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, al fin conocerlos. Les digo que estoy segurísima de que van a hacer un muy buen trabajo con las entrevistas, de que me da mucho gusto que hay cada vez más material de psicología científica y más al alcance de todos, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias. Espero que les vaya súper bien. No, muchas gracias a ti, Abril. De verdad que ha sido un placer para nosotros compartir este espacio contigo, este momento que pudieras compartirnos esta valiosa información y también conocer un poco más de ti y saber que eres una estudiante que está en pro de la divulgación de la psicología científica. Eso nos llena el corazón y el alma y que estamos en el mismo punto, ¿no? Que estamos en la misma línea para seguir compartiendo esta información. Entonces estamos inmensamente agradecidos de que seas pionera con nosotros de esta sección de entrevistas que traemos para ustedes. No, gracias a ustedes.